El verdadero origen de los gitanos. Muchos mitos han sido elaborados acerca del origen de ese misterioso pueblo, presente en todas las naciones de Occidente, llamado en distintas maneras, comúnmente conocidos como gitanos, cuyo nombre verdadero es Rom. La prehistoria rumaní comenzó en la Mesopotamia, en el Bajo Valle del Éufrates, su protohistoria en el Bajo Valle del Nilo y en Canaán. Durante la expansión semítica en el Medio Oriente, una familia acadia se trasladó desde Sumer hacia Canaán y luego a Egipto, donde creció en número e importancia dentro de la sociedad egipcia, tanto que llegaron a ser odiados y sometidos a esclavitud, hasta que su liberación llegó y abandonaron el país para radicarse en Canaán. En aquel tiempo estaban constituidos por 13 tribus, una de las cuales dedicada al sacerdocio, y las otras 12 eran el pueblo, llamado Israel. Aquella nación tenía una particularidad que la distinguía de todas las otras naciones de aquel tiempo. Creían en un solo Dios, recibieron un estatuto de leyes, preceptos y artículos de fe que debían observar y establecían su separación de toda otra gente, leyes que concernían la pureza e impureza ritual y otras características que hacían de ellos un pueblo particular, distinto de todo otro pueblo en el mundo. Tenían una memoria común, que habían sido exiliados en Egipto, y una heredad común, el conjunto de preceptos que establecía que si no los habrían observado, su destino sería nuevamente el exilio, no en Egipto, sino en otra tierra. Sin embargo, apenas conquistaron su tierra, las diferencias entre la tribu más notable y las demás comenzaron a ser más evidentes, hasta que el reino se dividió en dos. Las tribus del norte eran más apegadas a su pasado egipcio y como signo de su separación eligieron un ídolo egipcio en forma de becerro para representar el Dios único. A veces adoraron divinidades inferiores y rechazaron la tribu sacerdotal, que se unió al reino de Judá en el sur. El reino septentrional de Israel permitió prácticas prohibidas relacionadas con la magia, adivinación y predicción de la suerte. En el año 722 antes de la era cristiana, los asirios invadieron el país y llevaron cautiva a casi toda la población, dejando solo los campesinos, y llevaron a los israelitas al exilio en otra tierra que los asirios habían conquistado, el reino de Anigabal Mitanir, donde se hablaba un idioma muy similar al romanés y cuyas divinidades principales eran Indra y Varuna. Ese país no era la India, sino que estaba en la alta Mesopotamia. Los nativos de allí son conocidos en la historia como hurritas. El largo viaje hacia la India. La historia de nuestro pueblo, el país descrito anteriormente, es donde les encontramos en el 722 antes de la era cristiana. Este fue el comienzo de la evolución de su nuevo idioma adquirido y el inicio del olvido de la identidad del pueblo que fueron en el pasado, excepto por la conciencia de saber de ser diferentes, un pueblo particular que no puede mezclarse con los goyín, luego gallé, gaché, payos. Tienen ciertos preceptos a los cuales no renunciarían: las leyes de pureza ritual y la creencia en un Dios único. El Dios que prometió y cumplió serían de nuevo esparcidos y vivirían en el exilio, quizás para siempre. No serán más llamados Israel, ahora son solo hombres, que sus ancestros en Egipto llamaban Rom. Después de la deportación a Siria, los babilonios exiliaron también a los compatriotas del reino de Judá, pero ellos mantuvieron su identidad, su estructura social y su tribu sacerdotal.
y 70 años después regresaron a Canaán, siendo entonces reconocidos como judíos. En su relativamente corto exilio, lograron rescatar parte de sus hermanos del antiguo reino de Samaria, pero la mayoría de ellos permaneció en la diáspora. Babilonia cayó en manos de una nueva potencia, Media y Persia, un pueblo no semítico y en alguna manera emparentado con los hurritas de Mitanni. Tenían una religión particular que incluía el culto al fuego y la magia. De hecho, los miembros de la casta sacerdotal se llamaban magos. Los exiliados, anteriormente israelitas y ahora simplemente hombres, rom, eran muy hábiles en tales artes y entendieron que practicarlas era provechoso, por lo cual adoptaron tales elementos y los incorporaron a la propia cultura, pero en función de sus relaciones con los otros, los gaché. El imperio persa era vasto, se extendía hasta el Sakastán, más allá del Sindh. El valle del Indo era una tierra muy deseable y habría ayudado a olvidar el exilio en Asiria, el lugar ideal para establecerse y comenzar una nueva vida. Es un hecho acertado históricamente que las llamadas tribus perdidas de Israel emigraron, según indiscutibles evidencias, hacia la India durante los periodos persa y macedonio, y que la mayor parte prefirió establecerse en la región habitada por pueblos sármatas, es decir, en el valle del Indo, Kashmir, Rajastán, en el alto valle del Ganges. Por supuesto no eran ya una masa homogénea, pues emigraron en grupos separados hacia tierras diferentes que generaron nuevas entidades étnicas, lo que significa que los rom son solamente uno de los varios grupos israelitas que no conocen su propio origen. La diferencia es que los gitanos un día regresaron al occidente y llamaron la atención de los europeos, mientras los demás que permanecen en Oriente siguen siendo ignorados y probablemente han perdido la mayor parte de las características que permitirían identificarlos, características que el pueblo rom ha conservado en un grado suficientemente aceptable. Hay fundados motivos para pensar que los rom eran ya cristianos desde el primer siglo de la era cristiana, es decir, antes que llegaran a la India o durante el primer periodo de su estadía en la región, y es la razón por la cual no adoptaron ningún elemento hinduista en sus creencias. Resulta que los rom estaban bien informados acerca del cristianismo cuando llegaron a Europa, a pesar de no haber tenido la posibilidad de leer la Biblia. Hay algo misterioso en la espiritualidad gitana, que en las últimas décadas los ha llevado a un acercamiento genuino hacia los movimientos evangélicos, la forma del cristianismo más cerca al judaísmo, sin santos ni cultos de imágenes. Y en este periodo muchos gitanos están dando un paso sucesivo hacia el judaísmo mesiánico. No existe ningún otro pueblo en el mundo que haya experimentado un tal número de conversiones, casi en masa, en tan poco tiempo. El hecho interesante es que este fenómeno no es el resultado de obra misionera, sino que se ha manifestado en modo espontáneo y autónomo. Efectivamente, los gaché difícilmente se habrían atrevido a evangelizar a los gitanos, devotos de las artes ocultas y la magia, según los comunes prejuicios. Contra toda probabilidad lógica, gitanos de distintos países y casi contemporáneamente, sin conocerse ni comunicarse entre ellos, comenzaron a leer la Biblia y formar sus propias comunidades evangélicas. Ahora existe la actividad misionera, pero es desarrollada por los gitanos mismos y dirigida al propio pueblo. Esto se explica solo considerando que existe una herencia atávica que es un factor especial de la espiritualidad romaní.
La mayoría de los rom ahora están abandonando prácticas ancestrales originadas en el culto del fuego y otras prácticas prohibidas por la Torá, como la pomana, la adivinación y otras cosas. Una conjetura factible puede ser que el primer acercamiento hacia el cristianismo tenga que ver con los bíblicos magos de Oriente, que fueron a adorar al infante Joshua de Nazaret. Evidentemente no eran simplemente adoradores del fuego persa, sino personas que esperaban en la promesa mesiánica de Israel. Por lo tanto, israelitas del antiguo reino de Samaria, que en ese tiempo estaban ya completamente inmersos en el culto zoroástrico, sin embargo, esperando la redención del propio pueblo. Documentos históricos señalan que en el siglo I de la era cristiana hubo conversiones en masa en Asiria, donde los apóstoles fueron enviados a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y muchos habitantes precisamente en esa región. Otros apóstoles llegaron a la India. Un hecho curioso es que los israelitas recientemente descubiertos en la India son cristianos, no hindúes o de otra religión. La completa ausencia de elementos hindúes en la espiritualidad romaní debe tener un significado. La mayoría de los gitanos lee la Biblia ahora y todos ellos exclaman asombrados: todas nuestras leyes y costumbres están aquí. Ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra puede decir lo mismo, excepto los judíos. El hecho que el pueblo rom llegue a Europa proveniente de algún lugar de la India no implica que hayan venido desde su tierra original. Disponemos de suficientes elementos para sostener la hipótesis que las causas de la migración romaní desde la India hacia países occidentales fueron principalmente de índole religiosa.